porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Auspicia para gente despierta. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal. Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmalezá patios y jardines, tapa o da vuelta a los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. Bienvenidos a otra edición de Para Gente Despierta, como todos los jueves de 19 a 20 aquí en Radio Cultura, en www.radiocultura.com.ar. Nos podés seguir, nos podés escuchar y también nos podés ver a través del canal de YouTube de Radio Cultura, así que ahí estamos conectados, como siempre, con la información de la semana, con las últimas noticias, con la agenda deportiva, porque tenemos partidos de Libertadores, de la Copa Libertadores, donde River le ganó a Talleres. También tenemos partidos de la Copa Sudamericana. En lo que nos concierne es el partido de Boca frente a Cruzeiro allá en Brasil. Así que ahí tenemos también muchas cosas para contar. También tenemos la actualidad política, porque bueno, en estas horas en el Congreso se aprobó la recomposición jubilatoria, una nueva fórmula de movilidad que aprobó el Senado y que obtuvo la mayoría de sus integrantes, pero que a pesar de la sanción de esta norma, todo indica que el gobierno, el oficialismo, va a rechazar, va a vetar esta ley, a pesar de la situación política que podría llegar a generar que una norma aprobada por el Congreso sea vetada por el presidente. Bueno, una semana con reveses en el Congreso, porque también la Cámara Legislativa rechazó en diputados el DNU, el decreto que solicitaba la financiación, la otorgación de 100 millones de pesos para la CIDE, para lo que es el equipamiento tecnológico de la Agencia de Ciberseguridad, pero que todo quedó muy empantanado por los cruces políticos, incluso dentro del mismo oficialismo, con Santiago Caputo, el asesor estrella del gobierno, del oficialismo, el asesor que la voz con mayor peso, junto con la de Karina Milei, en la mesa chica del presidente Javier Milei. Así que dos reveses para el gobierno, que intentará de alguna forma tratar de neutralizarlo. Por lo pronto, la recomposición salarial, jubilatoria que busca un índice para poder estar a tono con la inflación, hace que el gobierno rechace esta medida, a pesar de tener una amplia mayoría en el Congreso. Lo que dijo Manuel Adorni, el vocero oficial, el vocero del gobierno, es que el presidente Milei la va a vetar. Todos los análisis políticos indican que una norma aprobada con una gran mayoría y por ambas cámaras, por lo general tiende a quedar como ley, pero que no hay un antecedente próximo o más cercano de un veto presidencial. Así que eso sumará más rispidez, más roces políticos durante la gestión, que nos lleva más de un año. Así que, pero para todo eso, para todo este repaso de la noticia más fresca que tenemos en esta tarde en temas políticos, vamos a estar hablando con Adrián Ventura, que nos va a estar contando un poco cuál es el panorama de la semana en esta semana política,
que por supuesto también tiene las declaraciones de María Cantero, la ex secretaria privada del expresidente Alberto Fernández, que confirmó las denuncias que realizó la ex primera dama, Fabiola Yáñez, contra el exmandatario. Así que ahí vamos a estar hablando un poco también sobre esos temas que, bueno, vienen derivados de una causa que se la conoce como la causa de los seguros, donde Alberto Fernández había deslizado, se había separado de esa denuncia, diciendo que se había extralimitado su secretaria. A partir de ahí hubo un quiebre en la relación entre entre la secretaria personal, ex secretaria personal, y el exmandatario, y eso derivó después en una serie de conversaciones donde apareció la foto de Fabiola Yáñez, las denuncias, los rumores que después fueron confirmados con la denuncia de Fabiola Yáñez acusando a Alberto Fernández por golpes y maltratos. Así que terminó imponiéndose, al menos en la agenda mediática, en la conversación, esta causa que viene derivada de otra, que es la causa de corrupción por Nación Seguros y la causa de los reaseguros que obligaba a los organismos del Estado a contratar a Nación Seguros. Así que vamos a estar hablando de todas estas cosas y también vamos a estar hablando de tecnología, de los robots de Tesla, las promesas de Elon Musk por tener un robot personal para cada uno. ¿Cómo se va a compartir ese robot? Ese robot humanoide, ya no estamos hablando de un dispositivo o un servicio automatizado, no, un robot humanoide con pies y manos y cabeza ayudándonos en la vida cotidiana. Bueno, hay algo de eso que está haciendo Elon Musk con ayuda de humanos voluntarios que les van a enseñar a los robots cómo trabajar. Veremos cómo es ese experimento, después les vamos a contar mucho más en la columna Tecno de la semana, pero ahora 19:02 y vamos a arrancar con la mejor música. Y este fue un jueves muy movido en asuntos políticos, por si no nos faltaba algo más dentro de este panorama, es lo que pasó en el Congreso con la sanción de la nueva... el nuevo régimen regulatorio que apunta a igualar las jubilaciones con el índice de inflación. También el rechazo en diputados que pasó con el DNU de la financiación de la CIDE, una financiación millonaria que generó mucho ruido. Pero para eso vamos a estar hablando con Adrián Ventura, que nos va a contar qué es lo que pasó en esta semana movida, como siempre aquí en la Argentina. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué difícil, la tiene difícil Milei en el Congreso, porque ayer Mauricio Macri le mostró los límites a Milei e hizo que su gente votase en contra en la Cámara de Diputados el DNU y finalmente media sanción para derogar el DNU. Y hoy en el Senado el kirchnerismo, el radicalismo, todos los partidos se alinearon y con más de 2/3, porque de 72 senadores, 2/3 son 48. Hoy se consiguieron 60 senadores dándole sanción, ya venía de diputados, y la sancionaron la ley de movilidad jubilatoria, una ley que establece una nueva fórmula y que Milei dice que la va a vetar porque pone en riesgo el equilibrio fiscal. Dijo, la voy a vetar, ya lo saben, son unos degenerados fiscales. ¿Qué chances reales hay de ese rechazo y qué antecedentes hay? Si es que mucho se habla de lo político, claro. ¿Te acordás cuando a Cristina le ocurrió lo mismo y tuvo que vetar la ley de movilidad jubilatoria del 82% móvil? Es cierto, sí. Bueno, le está ocurriendo lo mismo. Lo que ocurre es que en esta instancia, esta vez, tiene 2/3. Es decir, Milei le va a poder vetar y el Congreso va a insistir en el veto. Va a insistir en la sanción de la ley. No es tan fácil para Milei esta vez rechazar la ley, pero igualmente lo que está mostrando es que el gobierno está pagando el costo de tener pocos diputados y pocos senadores, ¿no? Y algo que se estuvo hablando mucho en ese análisis es que un poco la oposición dialoguista, la que tiene sintonía o al menos una afinidad a la hora de sentarse a hablar, también perdió un poco la paciencia a la hora de las promesas en vano, o tal vez con esa historia de tener que prometer cosas que después no se cumplen, como pasó con la ciudad de la coparticipación.
Sí, ahí tenés un punto, porque hoy hubo una audiencia en la Corte, y no fue todo a Caputo, y no llevaron una solución para pagarle lo que le deben de coparticipación en la ciudad. Y ese es un reclamo en que Macri, Jorge Macri y también Mauricio Macri están interesados, que el gobierno nacional le pague el dinero de la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenés razón, ese punto hay que tenerlo en cuenta, aunque ahí Mauricio no aparece, sin duda que influye. Y además, yo creo que ahí hubo un error no sé si un error, pero quizás lo que desencadenó al PRO a empezar a diferenciarse, fue cuando Karina Milei empezó a armar el Partido de la Libertad de Avanza en todos los distritos, y lo hizo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el PRO, que tiene el bastión en la ciudad de Buenos Aires, dice, bueno, pero no es que si quieren una fusión nos absorben. Si vamos separados, o sea, ¿cómo vamos a repartir las listas? ¿Quién va a ir primero? ¿Quién va a ir segundo? Y cuando empezó Karina Milei a armar las propias listas, la lista de Libertad de Avanza, en cada distrito, ahí me parece que el PRO dijo, no, acá tenemos que salir a sobrevivir. Y lo que está haciendo el PRO es recobrar un poco de identidad para tratar de mantener esa autonomía del gobierno, ¿no? Nosotros estamos pensando en llegar a fin de mes y los políticos están pensando en octubre del 2025. Sí, están un poco desfasados con... Sí, bueno. Todavía siguen bastante desfasados con el contacto con la realidad, y también eso está pasando no solamente entre el oficialismo y esta oposición dialoguista, sino también dentro del mismo gobierno, dentro de los mismos diputados, con lo que pasó con la diputada Arrieta y los dardos cruzados dentro del mismo partido. Hoy sigue habiendo críticas, ¿no? De un lado para el otro, Arrieta criticando a Martín Menem, insistiendo en que fue una trampa cuando fueron a verlo a Astiz. Ahora, bueno, yo pregunto, si vos vas a un penal, ¿sabés a quién vas a ver? Y si no sabés quién fue Astiz o Suárez Mason, por lo menos tenés que agarrar en Google y fijarte. Arrieta dice, claro, me parece que no puede decir, ahí pequé de ingenuo, me llevaron engañado. De hecho, la denuncia penal que había radicado fue desestimada porque no tiene el fundamento como para poder sostenerse. No, me parece, pero bueno, en términos políticos tenés un Milei que pierde el apoyo de parte del PRO, el PRO que le responde a Mauricio Macri, y por otro lado también tiene una crisis interna de los libertarios. Sí, y el tercer problema esta semana que se vio muy visible es que la Unión Cívica Radical, Lustó, pactó con el kirchnerismo para ser presidente de la comisión bicameral de inteligencia, y ahí tenés al kirchnerismo y parte del radicalismo. Tema sí de inteligencia, que además es un tema central dentro de lo que se propuso este gobierno, y que lo tiene en el ojo de la tormenta, incluso dentro de la Libertad Avanza, con a Santiago Caputo con el senador Paltroni, que se cruzaron con micrófono abierto directamente, al menos desde el lado del senador, que en ese punto... tenés tres frentes, ¿no? Tenés tres frentes: la crisis con el propio partido, la crisis con el PRO y la crisis que te establece que se pongan de aliados, aunque sea circunstancialmente, el radicalismo con el kirchnerismo, que el kirchnerismo está agazapado tratando de conseguir cualquier aliado. Fue una semana mala para Milei. En términos políticos no fue una buena semana. Más allá del costo político, si tiene que vetar o no la ley de movilidad jubilatoria que se aprobó hoy, más allá de eso, a la hora de conducción política no fue una buena semana. Sumado a eso, también, dentro de todo esto que está ocurriendo en el Senado, no apareció Victoria Villarruel con todo este entramado, que si le seguimos sumando más condimentos a este asunto, es el tema de los sueldos, del aumento de los sueldos. Bueno, hoy vos sabés que con los sueldos no se desengancharon. Lo que resolvieron, que el aumento del valor del módulo, porque los sueldos de los diputados y senadores se fijan en función de un módulo. Ese módulo entonces, es como un índice. Es como un índice, claro. El módulo vale tanto y multiplicás por tantos módulos. Entonces, por esta vez, dejaron sin efecto aplicar el 6% que habían cobrado los empleados legislativos, no aplican ese 6% al valor del módulo de los senadores. Quiere decir que de acá a diciembre no se aumentan el sueldo,
pero no votaron desengancharse de los empleados legislativos a partir de enero. Es decir, a partir de enero, cuando los empleados legislativos vayan teniendo otro aumento, se va a aplicar también a los senadores. Es un parche circunstancial como para pasar momento, sí, me parece. Sí, obviamente. Tratan de zafar del momento. Y después el otro tema importante de la semana son los índices que se van conociendo en materia económica, ¿no? Que siguen siendo malos. Sí, la semana pasada tuvimos el índice de precios al consumidor, que es el único, parece ser el único índice que le interesa al gobierno, que es el del 4%. Y el único que le da más o menos bien. Y después el resto, tuvimos en la semana muchos índices vinculados con la actividad económica, que cayó. Cuando vos abrís, entonces te dice el gobierno, bueno, está bien, cayó, pero menos que el mes pasado. Sí, es cierto. Cayó poco respecto de junio, en julio respecto de julio. Pero cuando vos abrís el índice, lo desagregás, lo mirás con lupa por dentro, te das cuenta que lo que creció es lo que ya venía creciendo. El agro, la industria de la minería, el petróleo, pero todo el resto de la industria de manufactura, construcción, comercio cayó. Hoy se conocieron también ventas de naftas, de combustibles, cayó 17%. Turismo, nacional e internacional, también cayó, no me acuerdo el número, pero se perdieron casi 1,5 millones de turistas. Entre nacionales, turismo interno y turismo receptivo internacional. Naftas que se vende menos. Cayó la venta no se ve para nada ese rebote en V corta que siempre estaba... Supermercados, también cayó la venta en supermercados. Subió un poquito en shopping, 0,2, ahora estoy hablando de memoria, pero 0,2, 0,3 subió en la venta en los shoppings, un poco, sobre todo por las promociones para comprar ropa, indumentaria, pero después cayó la venta, cayó, todos los demás índices cayeron. Entonces, lo que estás viendo ahora es una Argentina que quizás tocó fondo, no siga cayendo mucho más, pero donde hay un sector que avanza a un ritmo, el campo, la industria vinculada con el petróleo, el gas, la minería, y otro sector que la está pasando mal, que es la industria de todo lo que es vinculado con comercio y la industria de manufactura. Volkswagen acaba de darle retiro voluntario de 300 empleados, es decir, estás viendo una Argentina a dos marchas que todavía no se está recuperando, ¿no? Que está flotando ahí en el fondo, viendo si en algún momento empezar a subir. Y sumando todo esto de este resumen de la semana, lo que no hablamos todavía es la causa de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, porque hoy tuvieron, es increíble, uno puede ver todos los programas políticos y los noticieros cubriendo este tema, pero te vas para el lado de los programas comúnmente que decimos de chimentos, y están metidos de lleno en esa causa, que además es un derivado de otra causa de corrupción que viene de larga data, no es inmediata ahora, que es la de María Cantero con Héctor Martínez Sosa por el tema de los seguros de Banco Nación. De eso se desprendió esta causa que además estuvo ahí en el titubeo y después fue de lleno la denuncia de Yáñez contra Alberto. Que le llama muchísimo la atención a todo el mundo porque, bueno, a él aparece como golpeador, como un hipócrita, un Alberto que hablaba de las cuestiones de género y resulta que terminó golpeando. Es un Alberto a la defensiva. Ayer presentó un escrito pidiendo que dicten una medida cautelar para que no se difundan fotos de él con las chicas, porque acepta que fotos íntimas, hay más fotos íntimas. Sí, se conoció otra chica. Es una de las demandas que suelen hacer muchos acusados contra las grandes firmas de internet para tratar de bloquear de alguna forma, que además nunca sirven ese tipo de medidas. No, pero además, obviamente, pero además él fue presidente. ¿Cómo vas a bloquear información sobre alguien que fue presidente? Y además se conoció otra chica, todos los días le conocemos una nueva chica, Alberto. Esta vez una peluquera que le consiguió él un trabajo, la conoció por las redes y le consiguió un trabajo en Atucha. Otra, parece increíble que es como otra persona, otro perfil del que conocíamos de la vida pública. Claro, y ahora apareció Cantero, hoy declaró Cantero confirmando que Fabiola le había mandado esas fotos donde aparece con moretones y que le hablaba, que le decía a ella que Alberto le pegaba. Estos son conversaciones viejas, ¿no? De hace 2 años.
y Alicia Barrios diciendo que Alberto, todo el mundo sabía que Alberto era infiel, pero bueno, la infidelidad no es un delito, golpear sí es un delito, pero lo que te muestra es un perfil de un expresidente, ahora que solo que estaba Alberto, no en frente a tribunales, no estaba Cristina, no estaba la Cámpora, no había nadie acompañando las declaraciones de esta mujer, no había ninguna manifestación a favor de Alberto. Totalmente, yo creo Una que además soledad. es lo peor que puede sucederle una figura política de la envergadura de un expresidente, lo está recorriendo Alberto Fernández. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Al revés. A ver, venga Te esa viene el pregunta. superclásico, River Boca, y Cavani está lesionado, y River tiene como DT a Gallardo. ¿Cómo lo vive un postero como vos? Y la verdad es que con mucha emoción, porque está bueno que un adversario tenga el calibre o la altura para enfrentarse a Boca, te puedo decir eso. A pesar de que Cavani está lesionado. A pesar, siempre en la adversidad uno se pone más fuerte todavía. Además, Jiménez, el reemplazante, el 9 de Boca, marcó en el último partido, así que vamos a ver cómo le va hoy, justamente hoy a la noche a las 9:30, a las 21:30. Boca tiene que sellar su pase, intentar sellar su pase a los cuartos de final frente a Cruzeiro, así que vamos a ver cómo pasa, pero es cierto, está entre algodones Cavani y además pero no llega el partido. No llega para el partido de hoy, no sabemos cómo va a llegar para el partido de River, pero bueno, también los antecedentes de lo que había pasado en su momento hace bastante tiempo con el muletazo de Martín Palermo, qué sé yo, siempre hay algo en la imaginación de los análisis para eso, así que nada, te lo puedo responder. Un abrazo grande. Abrazo enorme, nos vemos. Chao. Para gente despierta. Las cosas como son. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Entrenar a un robot suena de ciencia ficción, pero es algo que lo venimos haciendo todo el tiempo para aquellos que están habituados a interactuar con sistemas como ChatGPT o los sistemas de inteligencia generativa. Por lo que podemos entender o por lo que estamos interactuando con estos sistemas, muchos de estos tienen un entrenamiento en donde se los pone a estudiar o a interpretar grandes bases de datos, enormes bases de datos, para que después puedan dar su interpretación sobre las órdenes que les damos, los prompts, las entradas, esas cosas que le vamos diciendo: necesito que hagas un texto con este tono y con estas características, pensando que soy un periodista, un diseñador, un ejecutivo de una agencia de marketing, y a partir de ahí elabora un texto, una respuesta, una imagen, un sonido. Pero esa interacción no nos da toda esa sensación de estar interactuando particularmente con un robot, y siempre que tenemos esa imaginación de robot nos lleva de la imagen de un robot, siempre nos lleva por un lado a la imagen apocalíptica de un Terminator, un T-101, una imagen de un Skynet con un montón de robots metálicos que van caminando, humanoides, porque los robots tienen distintas definiciones. Esos son humanoides, sistemas robóticos que emulan o que simulan la fisonomía de un humano, y que justamente lo que hacen es tratar de, en muchos casos, tratar de reemplazar a las personas, a los humanos, en situaciones donde puede estar en riesgo la integridad física de las personas. Y es por eso que se empezaron a desarrollar y a construir distintos tipos de humanoides, y también de algunos de estos robots bípedos o cuadrúpedos que por ahí emulan el funcionamiento de las prestaciones de animales, de perros, de caballos, como para empezar a ser utilizados en entornos hostiles. Todo esto nos lleva a una de las empresas que está trabajando, desarrollando su humanoide, que es Tesla. Tesla es la empresa creada y dirigida por Elon Musk, el multimillonario sudafricano que, muy bien conocido por todas sus posturas políticas, por su
por sus vínculos y las relaciones, los tweets o los mensajitos, ¿cómo podríamos decir? Los mensajes de ex, los posteos en la red social que él compró por $44.000 millones, si tendrá dinero este magnate. También está ocupado con los viajes espaciales a través de SpaceX y los autos eléctricos con Tesla. Pero dentro de Tesla tiene una división donde está trabajando con un robot humanoide que, bueno, es muy bonito, es muy sofisticado, tiene un diseño muy llamativo. Y este robot, que se llama Optimus, este humanoide, va a empezar a ser entrenado por humanos. ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿Qué pasa con esto? Bueno, resulta que la compañía publicó en su sitio web una búsqueda para una posición, para un nuevo trabajo para la compañía que entre los requisitos o las características que piden a los postulantes es la de enseñarle a cómo moverse a un humanoide con distintos sensores. ¿Qué significa esto? Bueno, le ponen sensores al humano, a este operario, este trabajador de Tesla para esta nueva posición, para que empiece a moverse y replique estos movimientos en el humanoide, en este Optimus, en este robot que desarrolló Tesla. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene este robot? Bueno, en su momento cuando lo presentaron en su primera versión, decían que era un robot que podía caminar y hacer un trote ligero y que podía llegar a levantar objetos de hasta 15 kilos de peso. El tema es que por las funciones y el diseño que tienen los humanoides, tienen que saber tener equilibrio, de poder flexionar las piernas, de poder levantar las manos, un objeto pesado de hasta 15 kilos, cosas que para un humano lo hacemos de forma automática, no tenemos ni que pensarlo, sabemos que tenemos que hacer determinados movimientos, pero eso en un humanoide, en un robot que no tiene ese conocimiento, alguien se lo tiene que proporcionar. Bueno, Tesla no tuvo mejor idea que elegir o crear un nuevo puesto dentro de la compañía para que los humanos con un visor de realidad virtual y varios sensores le empiecen a enseñar. Básicamente es replicar los movimientos y entender las características de ese funcionamiento para que puedan ser aplicados a este robot Optimus. Bueno, por supuesto todo el mundo en las redes sociales, los comentarios eran, bueno, qué increíble, qué bueno que es este avance, qué bueno que va a ser tener un robot personal, como pasaba en esta película, en Yo Robot, en la película protagonizada por Will Smith, que cada humano, cada persona tenía un robot en su hogar y lo ayudaba en sus quehaceres diarios. Bueno, es un poco la idea o la visión que tiene Elon Musk sobre este humanoide, que por supuesto va a tener su primera etapa en las empresas, en las filas de producción, en las fábricas, y que abre otro capítulo que es cuál va a ser el futuro del trabajo y cuál va a ser el futuro de estos robots en la sociedad, si es que va a existir algunos hablan de una esclavitud robótica, si es que cada humano va a tener un robot que va a hacer las tareas por uno, y otros hablan también sobre el fin del trabajo, un montón de situaciones que se van generando con la aparición de estos nuevos avances, de estos avances tecnológicos. Por supuesto también, dejando de lado a los humanoides y a los robots, el avance de la inteligencia artificial también plantea un montón de estos desafíos, pero bueno, por supuesto que cuando vemos al robot, vemos al humanoide y lo vemos hacer los mismos movimientos que hace un humano, las preguntas son mucho más palpables y son muchas las inquietudes que se generan al respecto, pero bueno, esto es lo que pasó esta semana con Tesla y su nuevo robot humanoide Optimus. Entre las curiosidades que tuvimos esta semana en el mundo de la tecnología, tenemos a un jugador, a un gamer de Arabia Saudita que logró un particular récord Guinness. Este señor, Ibrahim Al-Nasser, lo que hizo fue conectar 444 consolas de videojuegos en un mismo televisor. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que llevó a este señor a conectar todas esas consolas con su televisor? Bueno, su amor y su pasión por las consolas de videojuegos. Y cuando hablamos de las consolas de videojuegos, hablamos de todos los modelos de consolas. Desde la primera consola que salió en 1972, la Magnavox Odyssey,
y a la nueva PlayStation 5 Slim, esa que podemos cualquiera de nosotros conseguir en alguna tienda. Bueno, de ahí, desde la PlayStation hasta la Magnavox, conectó todas las consolas que tenía en su haber, incluso las más exóticas, las más llamativas, las más desconocidas, las que no todo el mundo tiene tan presente, pero podemos hablar de la Family Game, acá la conocemos como Family Game, pero fue la Famicom de Nintendo, la Super Nintendo, la Sega Genesis, un montón de consolas que por ahí son mucho más conocidas y otros no tanto. Bueno, todas esas eran 444 consolas de videojuegos que, a su vez, esta conexión con un único televisor también supuso un desafío técnico. Imagínense que ya tenemos a veces se nos complica conectar 2 o 3 mismos dispositivos en un televisor. A veces podemos tener una consola de videojuegos, podemos tener el controlador, el decodificador, el deco, para ver los canales o ver alguna aplicación de streaming y algún dispositivo más. Imagínense lo que es conectar más de 400 dispositivos con un solo televisor, y eso fue lo que destacó esta entidad, la agencia que maneja o administra los récord Guinness, que justamente fue el desafío técnico y la prolijidad que tuvo este señor en conectar todas sus consolas en un mismo lugar. Así que aquellos que estaban pensando en un Playroom, en tener su consola con un buen televisor y varios dispositivos, van a saber que del otro lado del mundo, de Riyadh, en Arabia Saudita, a ver, una persona que es dueño de este récord de haber conectado 444 dispositivos, consolas de videojuegos en un solo televisor. Así que si se frustran por conectar 1 o 2 dispositivos, imagínense que del otro lado hay alguien que conectó cientos de dispositivos a una sola pantalla. Y además de esto, ya para ir cerrando, porque tenemos Noche de Sudamericana, no suena tan atractivo como decir Libertadores, pero es lo que tenemos acá entre los hinchas de Boca con Boca Cruzeiro, que va a estar jugando esta noche en Belo Horizonte con Cruzeiro, que en el partido de ida en la Bombonera se impuso 1-0 con un gol del uruguayo Edinson Cavani, el artillero de los Xeneises, que no va a estar presente en esta revancha en tierras brasileñas porque tuvo un desgarro. Está lesionado y no puede estar presente esta noche. Va a ser reemplazado por Jiménez, que es el delantero que logró imponerse y marcó su gol en la victoria de los Xeneises frente a San Lorenzo en la Bombonera. Así que va a tener su presencia en un partido internacional con la camiseta 9, una camiseta de mucho peso dentro del cuadro Xeneize. Así que hoy el partido frente a Cruzeiro se va a disputar a las 21:30 y va a ser transmitido por ESPN, pero también se va a poder ver por Disney Plus, por Flow, por DirecTV Go y por Telecentro Play. Así que ahí tenemos el partido que se va a disputar por la vuelta de los octavos de final en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Así que ahí tenemos el partido que va a estar disputando el cuadro dirigido por Diego Martínez frente al Cruzeiro. Y después también, ya para ir cerrando, ¿cuándo va a jugar River y contra quién va a jugar? River ayer le ganó 2-1 a Talleres de Córdoba. Ya había ganado el primer partido en Córdoba y terminó de sellar su pase a cuartos de final con un 2-1 en el Monumental. Bueno, en cuartos de final se va a cruzar con otro viejo conocido, que es Almirón, el ex técnico de Boca, que lo llevó a la final de la Libertadores frente a Fluminense. Bueno, ahora está del otro lado de la cordillera, está dirigiendo al Colo-Colo, y en la segunda semana de septiembre, todavía falta un montón, pero bueno, estas semanas pasan volando, van a estar disputando los cuartos de final, una instancia en la que Colo-Colo no estaba llegando hace bastante tiempo. Así que del otro lado de la cordillera están muy entusiasmados, saben que no son favoritos frente al
al equipo dirigido por Marcelo Gallardo, pero se tienen fe, han llegado a esta instancia desde una pre-Libertadores para clasificar en instancia de grupos, así que tienen un recorrido más largo. Y en contraposición tenemos a Marcelo Gallardo, que ingresó justamente a esta instancia de octavos de final, así que tenemos dos historias contrapuestas, por el lado de River y por el lado de Colo-Colo de Chile. Así que en la segunda quincena de septiembre va a estar enfrentando el Millonario al Colo-Colo en cuartos de final de Copa Libertadores. 19:50 y ya llegamos al final de Para Gente Despierta, este programa que siempre sale aquí en Radio Cultura de 19 a 20 y por supuesto, como todos los jueves, nos vamos a estar escuchando la próxima semana en Radio Cultura. Hasta pronto.